El dejarlo todo para poder ir a otro lugar al cual Dios le había enviado, pero en particular me hacía pensar por qué Nehemías hacía lo que hacía, por qué Nehemías se comportaba de esa forma, qué era lo que a Nehemías lo impulsaba para poder ser alguien que muchas veces creo que nosotros ocupamos esa frase, ¿no? Esa persona se ve que es temerosa de Dios o que teme a Dios. No sé si tú la has ocupado, pero creo que muchas veces hemos pensado como en alguien que ves un carácter íntegro, ves un carácter que busca agradar al Señor y dices, esa persona teme a Dios. Nehemías es un ejemplo de esto. Y te digo que es mi verso favorito porque me hace pensar el por qué hago lo que hago y por qué no hago lo que hago y por qué hago más de lo que debería de hacer, ¿no? O por qué podemos actuar de una forma. Y ese verso es el verso 15, donde Nehemías dice: mas yo no hice así porque yo temía a Dios. Entonces, vamos a ver el día de hoy qué relación tiene el temor de Dios. Para empezar, ¿qué es temer a Dios? ¿Qué es temer a Dios? Es tenerle miedo, pavor, es vivir siempre como acongojado porque, híjole, Dios me va a castigar si hago esto, ¿no? Muchos de nosotros vemos a veces a Dios de esa forma. A muchos de nosotros, si tú ves, no sé, algunas pláticas, podcast, algunas personas que opinan acerca de quién es Dios, lo primero que pueden decir es como que es alguien de una edad mayor estando en el cielo esperando que alguien se equivoque para poner su dedo sobre él y castigarlo, ¿no? A lo mejor y muchos de nosotros teníamos esa concepción, o a lo mejor tú vienes el día de hoy pensando que ese es Dios. Otros podemos decir, bueno, temor a Dios no es tenerle miedo, es simplemente tener respeto, ¿no? Muchos de nosotros a veces decimos, no es miedo, no le tengo miedo a mi jefe, es respeto. No le tengo miedo a esta persona, es respeto. No es miedo, es respeto. Y a Dios hay que tenerle solo respeto. Podemos caer en esos extremos. O a lo mejor y tú no sabías que la Biblia sí nos manda a temerle a Dios. Y a lo mejor piensas, y te lo digo porque yo estuve en ese lugar, donde a lo mejor y ves a Dios nada más como un amigo, ¿no? Pero no lo ves como tu Señor, no lo ves como alguien a que tú debes reverenciar, no lo ves como alguien que es digno de respeto, a quien no puedes tratar así como tratas a tu amigo, ¿no? O hablarle así como le hablas nada más a tu amigo, sin tener un respeto ni saber lo maravilloso, lo grande, lo glorioso que es Él. Entonces, el día de hoy, el tema que vamos a ver es temor a Dios, temor a Dios. Y en el contexto de Nehemías vamos a ver cómo Nehemías, primero en los versos que vamos a leer, lo que hace es describir lo que él no hizo durante su periodo de gobernatura en Judá. Luego vamos a ver por qué no lo hizo y luego vamos a ver que la causa del por qué él no lo hizo lo llevó no tan solo a no exigir lo que le correspondía, sino a echarse una carga que a lo mejor él no debía de echarse, pero que lo hizo por amor y por temor y por conocer a Dios. Entonces te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a orar. Dios, te damos gracias porque nos das la oportunidad de tener este día donde
podemos escuchar nuevamente tu palabra. Te pedimos que tú nos hables, que tú hables a nuestro corazón, que tú puedas hacernos entender que el principio de la sabiduría es temerte a ti, Señor. Que el temor es algo importante que debe de estar presente en nuestras vidas, pero que muchos de nosotros no lo entendemos de una forma correcta, y eso no nos lleva a poder vivirlo de una forma correcta, porque entendemos que una doctrina correcta nos lleva a una práctica correcta. Señor, queremos entender qué es este tema del temor de Dios, y que eso no se manifieste en que yo diga que temo a Dios, sino que se manifieste en las acciones que podemos llevar a cabo, y de ser conscientes que vivimos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, en los versos anteriores que vimos con nuestro hermano Pablo la semana pasada, vimos que Nehemías estaba arreglando un problema, ¿no? El problema que tenía el pueblo, donde se les estaba exigiendo unos a otros unas cosas que ellos no debían, ¿no? Y no estaban actuando conforme a las leyes de Dios. Habían sido sacados de la esclavitud y del oprobio para ser esclavizados y oprimidos por sus propios hermanos. Y entonces Nehemías se levanta y les dice: oigan, ¿cómo puede ser posible esto? No pueden estar haciendo esto. El pueblo se arrepiente, vienen delante de Dios, hacen una promesa, y entonces seguimos el camino. Vamos ahora sí al verso 14. Yo te lo voy a leer en NTV. La versión que vaya a estar ahí, yo te voy a pedir que la leas y que me vayas siguiendo de acuerdo a lo que vamos leyendo. Dice el verso 14: durante los 12 años en los que fui gobernador de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del reinado de Artajerjes, ni yo ni mis funcionarios reclamamos la ración de comida que nos correspondía. Aquí Nehemías está diciendo lo que no hizo en su gobierno. ¿Qué fue lo que Nehemías no hizo? Lo primero que vemos es que él estuvo 12 años en el gobierno. Lo pusieron como gobernante de Judá, él estuvo ahí 12 años, y durante esos 12 años él no exigió la ración de comida, o podríamos traducirlo como el salario que le correspondía. O sea, había un salario que se le pagaba a los gobernadores que estaba estipulado para que ellos pudieran sobrevivir durante su periodo. Podríamos decir que es más o menos el impuesto que nosotros pagamos hoy en día. O sea, Nehemías no lo exigió. Nehemías dijo: eso no me lo paguen. Ahora hay que recordar, podríamos decir, bueno, ¿de dónde sacó Nehemías, no? Hay que recordar que a Nehemías lo envió el rey con provisiones. ¿Recuerdas esa parte? Dios proveyó a Nehemías a través del rey y le dio provisiones. Entonces estamos hablando que Nehemías tenía, podemos decir, incluso hasta más de lo suficiente para poder vivir. ¿Nehemías pudo haber exigido este tributo? Pregunta. Sí, claro. Hubiera sido algo malo a lo mejor que dijeras: oye, Nehemías agandalló porque eso no le correspondía. Se inventó un impuesto nuevo para poder exprimir más al pueblo. ¿Sería ese el caso? No. Simplemente era: eso ya está, el gobernador vive de eso, pues entonces Nehemías pudo haberlo exigido y no generar a lo mejor un problema, ¿no? ¿Estás de acuerdo hasta ahí? Pero Nehemías no lo hizo. ¿Por qué? ¿Recuerdas los versos anteriores? ¿Cómo estaban oprimiendo al pueblo? ¿Cómo, a pesar de que el pueblo estaba en una situación mala, sus hermanos estaban oprimiéndolo? Pues Nehemías vio eso y dijo: yo en los 12 años no exigí. Ahora, recuerda esto: Nehemías y Esdras fueron escritos juntos. Nehemías y Esdras no se escribieron a lo mejor como que, ¿por qué te lo digo? Porque aquí vamos a ver el ejemplo de Nehemías, y hasta el final Nehemías ora y dice: Señor, acuérdate de mis buenas obras y bendíceme, ¿no? Decir: ay, Nehemías, qué orgulloso, ¿no? La Biblia dice que no tienes que estarle contándole a los demás lo que tu mano derecha hace a tu mano izquierda. O sea, no andes cantando las buenas cosas que haces. Pero Nehemías fue escrito como un diario para Nehemías, dice un comentarista. Entonces, no sé si algunos de ustedes, una de las disciplinas espirituales podría ser llevar un diario. No sé quién de ustedes a lo mejor en algún momento dado dijo: yo voy a llevar un diario, ¿no? De las cosas que Dios ha hecho en mi vida. ¿Hay alguien aquí que haya hecho eso? Hasta allá atrás. Funciona muy padre. Funciona muy padre. Digo, nada más vi una mano levantada. Funciona muy padre porque eso te recuerda las cosas que Dios ha hecho por ti. Somos olvidadizos. Yo recuerdo que cuando nací de nuevo, yo dije: voy a hacerme al hábito de llevar un diario. Ahorita no lo llevo. Podemos decir ahí como que falta de disciplina. Pero en el momento en que yo me sentía como decaído, que decía:
Dios, ¿de verdad tú estarás aquí? ¿De verdad tú harás esto? ¿De verdad tú harás lo otro? Yo podía ir al diario y entonces ver lo que mi corazón en ese momento anhelaba o lo que mi corazón estaba agradecido. A mí no me gustaban mis cumpleaños. Entonces, el primer cumpleaños que tuve, habiendo nacido de nuevo, yo escribí ahí porque estaba agradecido con Dios. Y todas las demás veces que yo decía, como que, ay, no me gusta esto, yo regresaba y decía, por esto es que estoy agradecido, esto es lo que Dios ha hecho, y regresaba y me recordaba las maravillas que Dios había hecho en mi vida, y eso me animaba. Entonces Nehemías lo que está haciendo es eso, como exponiéndole al Señor su corazón, diciendo, durante los 12 años yo me esforcé, y mira, pude haber exigido esto, Dios, pero no lo hice. Es como una oración escrita. Y está padre porque te recuerda tu corazón y te recuerda quién es Dios y te recuerda por qué actuaste así. Entonces Nehemías dice, yo durante estos 12 años no hice eso, no lo exigí, no lo hice, a pesar de que me correspondía. Ni yo, ni mis funcionarios, que otras traducciones dicen ni mis hermanos, ni mis familiares. O sea, el ejemplo, ahí me encanta porque el ejemplo de Nehemías no solo era como de yo hago esto y ya, sino que él instruía también a su familia y su familia no hacía eso. Cosa que podríamos ver, por ejemplo, con políticos que salen en las noticias de que este roba y todos roban y su familia se aprovecha. Nehemías era un ejemplo porque su temor de Dios lo llevó a reflejar también ese temor con su familia y modelarlo para que ellos pudieran seguir el ejemplo de Nehemías, siguiendo Nehemías el ejemplo de Dios. Entonces, Nehemías te da derecho de cobrar este impuesto, pero él no tomó este derecho porque eso no ayudaría a la obra. Nehemías tenía en mente que había sido enviado ahí no para ver qué le sacaba al pueblo, no para ver de qué se beneficiaba él de todo, sino para poder beneficiar al pueblo, para poder reconstruir esa muralla, para poder él ser de bendición para los demás. Entonces, a pesar de que era gobernador, tú no ves a Nehemías diciendo, bueno, que manden ¿a quién pueden mandar? Manden ese cuate. Yo no, yo tengo que hacer otras cosas, tengo que ver otros nuevos impuestos, comenzar a hacer las leyes para que me empiecen a tributar y bueno, yo de aquí saco todo lo que tenga que sacar y tengo un buen retiro para cuando yo me regrese de donde voy. ¿No? O sea, Nehemías era alguien que se encargaba de darle de comer a otras personas, Nehemías era alguien que trabajaba codo a codo junto a todos los hermanos que estaban reconstruyendo, no era alguien que nada más decía, pero él no hacía, sino era alguien que con el ejemplo modelaba para que los demás pudieran hacer eso. Entonces Nehemías no decide cobrar este impuesto porque sabía que esto no iba a ayudar a la obra de Dios y lo único que iba a hacer era cargarle a la mano a todos los que estaban dentro del pueblo de Dios. Ahora, verso 15, primera parte, dice: los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo al exigir una ración diaria de comida y vino, además de 40 piezas de plata. Hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. Nehemías aquí está diciendo, mira, los otros gobernadores no eran así. Los otros gobernadores no hacían esto. Ellos exigían una ración diaria de comida y vino y además obligaban a la gente a pagar las 40 piezas de plata que ellos querían. Y no solo los gobernadores, sino quién sabe qué más los ayudantes hacían y exprimían al pueblo con todo lo que podían. Ellos eran así. Y después viene la segunda parte del verso 15. Sin embargo, yo, como temía a Dios, no actué de esa manera. Y esta es la parte que me encanta, porque podemos ver por qué Nehemías actuaba así. ¿Por qué Nehemías decidió no cobrar ese impuesto que tenía derecho a cobrar? ¿Por qué Nehemías no tan solo no decidió cobrarlo, sino decidió él dar de sus propias cosas para poder alimentar a los demás? ¿Por qué Nehemías hacía lo que hacía? Dice, porque yo temía a Dios. Porque yo temía a Dios, yo no actué de esa forma. Nehemías no hizo porque él temía a Dios. Y aquí es donde vamos a empezar con algunos puntos. ¿Qué es temer a Dios? ¿Qué es temer a Dios? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante entender qué es el temor de Dios? Primer punto, es importante porque la palabra temor se usa más de 300 veces en la Escritura para referirse a Dios o temer a Dios. Y si una palabra está más de 300 veces es porque es importante. Segundo punto de por qué es importante. Es importante porque es importante para Dios. A Dios le importa esto. Salmo 128:1 dice: qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Qué feliz es el que teme al Señor.
Es importante para Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es importante para Dios. A Dios le importa que nosotros sepamos acerca del temor de Dios y que le temamos de una manera correcta. Ahora, es importante también porque durante toda la historia de la iglesia, tú ves que hombres y mujeres son descritos como temerosos de Dios. Son temerosos de Dios. Tal persona es temerosa de Dios. Esta otra también es temerosa de Dios. Entonces es importante porque así se describen a las personas. Temeroso de Dios. Ahora es importante también porque al entenderlo adecuadamente yo puedo vivirlo correctamente. Una buena teología siempre está ligada a una buena práctica. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo entiendo de una forma correcta, entonces lo consiguiente será que baje a mi corazón y que eso pueda traducirse a una práctica correcta. Cuando yo entiendo algo de una forma que no es la correcta, eso baja a mi corazón y entonces yo actúo de una manera que no es la correcta. Siguiente punto, ¿por qué es importante? Porque es un mandato. Es un mandato de parte de Dios. Deuteronomio 6:24 nos explica y nos dice que es un mandato, Josué 24:14, Salmo 34:9, Proverbios 1:7, Eclesiastés 12:13, también son versículos que nos hablan acerca de que el temor es un mandato. Yo espero que los puedas apuntar y que los puedas revisar en tu casa. Ahora, mitos acerca del temor. ¿Cuáles son algunos de esos mitos? Te puse dos. El primero es temer, es solo tener miedo de Dios. Temer es solo tener miedo de Dios. A veces pensamos, y te decía hace un rato, a veces pensamos que tenerle miedo a Dios o tener temor de Dios es tener pavor, tener miedo, quedarnos paralizados delante de Él. ¿Eso implica el temor? Sí, el temor a Dios implica eso, pero no es solo eso. No es solo eso, y ahorita lo vamos a ver. Ahora, segunda parte, temer a Dios es solo respetarlo. Solo, la palabra y clave es solo respetarlo. Como respetas a lo mejor a tus papás. ¿Implica eso el temor? Sí, implica eso el temor, pero no solamente. Entonces, ahora vamos a ver dos clasificaciones de temor que están relacionadas con estos dos mitos. Teólogos clasifican el temor a Dios como temor servil y temor filial. Esos son los dos tipos de temor que lo clasifican. El primero, el temor servil, te suena como temor de un siervo, o sea, servil, como alguien que está sirviendo. Es un temor que se da del esclavo a un amo cruel o de prisioneros hacia su carcelero. La persona obedece por temor a ser maltratada. Esa es la base de la obediencia de la persona, el maltrato. O sea, ¿por qué obedeces? Alguien que teme de una manera servil obedece porque tiene miedo de que el otro va a llegar y entonces ya sabe lo que va a pasar cuando no obedece. Lo va a castigar, le va a dar latigazos, lo va a poner en un cuarto oscuro y lo va a torturar o algo así. O sea, ese es el temor servil. Esta es la clase de temor que experimentan las personas que no son regeneradas por Dios. Y la clase de temor que tenemos cuando llegamos a conocer a Cristo es verdadero terror de Dios. Tú y yo en algún momento dado de la vida hemos experimentado un temor servil. Por ejemplo, cuando el Señor nos abre nuestros ojos y entonces podemos ver nuestra pecaminosidad, ¿qué fue lo primero que dijiste? Quiero que te coloques en esa situación si has nacido de nuevo. O sea, el primer momento donde Dios abrió tus ojos y entonces tú viste tu propio pecado, lo pecaminoso que era tu corazón, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Alguien recuerda lo que dijo Isaías? Cuando está delante de la presencia del Señor. ¿Ay de mí? ¿Ya valió? Bueno, en una versión que yo diría, ay de mí, ya valió. O sea, ya valió en el sentido de ¿cómo? Estoy delante de la santidad de Dios y eso es un terror. Eso es un terror. Delante de un Dios santo, 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 la persona más pecaminosa que hay en el mundo, ¿me va a consumir? Ya valí. Y eso es un temor que puedes decir, ¿tengo miedo al castigo? Sí, tengo miedo al castigo. Dios va a derramar su ira sobre mí y eso es lo que yo merezco. Eso es un temor servil.
Pero es porque yo no conozco el carácter de Dios. Porque al mismo tiempo, cuando Dios me hace ver mi pecaminosidad, me hace ver lo hermoso que es Cristo, y entonces es como, Dios mío, estoy delante de un Dios santo, 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 que puede consumirme, pero que por amor a mí mandó a su Hijo, y entonces yo puedo presentarme delante de Él, no por mis méritos, porque si fuera por mí estaría muerto. Pero en Cristo yo puedo acercarme al trono de la gracia. Entonces lo conozco y es como, wow, pero tuve un temor servil, ¿estás de acuerdo? Me dio miedo ese castigo. Entonces, todos experimentamos este tipo de temor. Ejemplo, en la Escritura, Mateo 25, verso 24 al 25. Este es un ejemplo de temor servil. Vamos a leerlo. Te voy a comenzar a leer el verso 24. Aquí encontramos la parábola de los siervos que recibieron de su señor talentos. Y entonces, estos los reciben para invertir, y uno de ellos se limita a sepultarlos en la tierra. Él no los invierte, él simplemente los esconde en la tierra. Vamos a ver por qué los escondió. Dice el verso 24. Por último, el Señor se presentó al siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: Amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y que recoge las cosas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. O sea, ¿qué hizo esta persona a la cual se le dieron talentos? Él dice: Amo, yo sabía que tú eras un hombre severo, que tú cosechas lo que no siembras y que recoges lo que no has cosechado. Tenía miedo de ti, de perder tu dinero. O sea, esta persona tenía un temor servil porque no conocía a su Señor. No conocía, y él pensaba que su Señor lo iba a reprender, que lo iba a castigar porque él no había invertido de una forma correcta. Pero cuando ves a los otros dos, el carácter del Señor es como: buen siervo fiel, qué bueno que hiciste eso. Pero llega y por algo que él no conocía de su Señor, entonces tenía miedo. ¿Por qué? Tenía miedo al castigo, tenía miedo de que le hiciera algo. Y por eso es que no invierte, por eso es que lo esconde, por eso es que le dice: aquí están tus cosas y a mí déjame en paz. Ese es un temor servil, que obedece, pero obedece por miedo al castigo, por miedo a la represalia. Ahora, el segundo tipo de temor, que es el filial. Filial, la palabra filial viene del latín que significa hijo, de una palabra en latín que significa hijo. Filial es un temor que sienten los hijos hacia sus padres. Los hijos hacia sus padres. Y a lo mejor aquí puede costarnos un trabajo dependiendo cómo hayamos vivido nuestra vida, ¿no? Si a lo mejor tu vida fue caracterizada por un padre que era como castigador, por un padre que te maltrataba o algo así, cuesta un poquito de trabajo entenderlo. Pero cuando vemos el carácter amoroso y misericordioso del Señor, entonces podemos entender que se refiere a alguien que ama y disciplina a su hijo porque Él lo ama, porque a Él le importa, porque Él lo procura. Entonces se refiere a este tipo de temor de los hijos hacia su padre. La obediencia aquí no es por un miedo al castigo, sino es porque no quiere decepcionarlo ni fallarle. O sea, la obediencia no es motivada porque él dice: no, si no hago esto va a ser chanclazo. No, o sea, es: si no lo hago o si hago esto, voy a fallarle a mi papá, voy a fallarle, voy a decepcionarlo, él va a sentirse mal, ¿no? Yo podría decirte, por ejemplo, un tema que es controversial, que a mí me gustaría hacer, pero que yo sé que a lo mejor a mi papá no. Por ejemplo, yo siempre he querido una moto, siempre he anhelado tener una moto, pero ¿hay algo de malo tener una moto? Yo diría no. Tendré que preguntar a Dios primero si a Él le agradaría si yo podría tener una moto, ¿no? Porque estoy delante de la presencia de Él y lo que Él deja que yo llame mi dinero, en realidad no es mi dinero, es su dinero y yo soy mayordomo y lo administro. Entonces podría preguntarle a Dios y ver si Él le gustaría que yo tuviera uno. Ahora, ¿por qué no tengo una moto? Una de las principales razones es porque a mi papá no le gustan. Porque yo tuve un primo que cuando tenía 17 años y él 18, él murió en un accidente de moto. Entonces eso se le quedó muy grabado y en algunas ocasiones cuando fuimos a ver motos yo veía la cara de mi papá de que estaba ahí porque me amaba, pero que él en realidad no quería que yo comprara una moto porque tenía miedo de eso, ¿no? Entonces, aparte de otras cosas,
yo en un momento dado decidí que no iba a tener una porque yo lo iba a decepcionar o porque yo lo iba a hacer sentir mal. Podemos decir, ¿es pecaminoso? No es pecaminoso. Pero por temor a mi papá, o sea, por respetar a mi papá, por amar a mi papá, yo dije, no lo voy a hacer. Porque en lugar de estar así, pues se va a poner a pensar de, oh, Hugo se fue, Hugo esto, Hugo lo otro, ¿qué habrá pasado? No ha llegado, cosas así. Entonces lo que a mí me movía a hacerlo no es como que dijera, me va a castigar, ¿no? Cuando yo la compre, porque, no sé, va a decir, yo te dije que no la compraras. O sea, no, la verdad es que lo que me mueve o lo que me movía a hacer eso era temor a decepcionarlo, temor a fallarle, temor a que él se sintiera mal, temor a no respetar su autoridad. Pero no era un temor porque él fuera a castigarme por algo, sino lo que me movía era otra cosa, lo que me movía era no fallarle, lo que me movía era no decepcionarlo, lo que me movía era no respetarlo, no amarlo, no procurarlo, no ponerle primero sus prioridades, su opinión, todo esto. Entonces, un temor filial obedece no porque no quiere decepcionar, no quiere fallar. Es un temor respetuoso, es un temor que honra a la otra persona. No es un temor de espanto, sino que su raíz la tiene en el amor que se tiene hacia Dios o hacia la persona. Entonces, el motivo que va a mover el hecho de que tú decidas o no decidas hacer algo es cuánto amas a esa persona y cuánto quieres honrar a esa persona. Dios es nuestro Padre en este sentido. Dios es nuestro Padre y como Él es nuestro Padre, nosotros deberíamos de buscar las cosas que le agradan a Él. Cuando nosotros venimos a Cristo, no tenemos ya un temor servil, aunque muchos de nosotros sí lo confundimos y llegamos a hacerlo. Sería un temor filial el que deberíamos de tener. Podríamos pensar, por ejemplo, en aquel versículo donde dice que aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el amor echa fuera todo el temor. Ahora, este versículo no está diciendo que tú no debas de temerle a Dios en el sentido de tenerle miedo, porque a Dios sí hay que tenerle miedo, y ahorita lo vamos a ver. Pero quiere decir que el temor a Dios no se caracteriza por un espanto constante, sino más por un amor que quiere reverenciar a su Dios. Y para esto vamos a ver entonces su etimología. La etimología y el verso que ocupa aquí en Nehemías 15 es yirah, que es Y-I-R-A-H, yirah. Ese es, en el Antiguo Testamento se ocupa temor a Dios como yirah, y en el Nuevo Testamento se ocupa la palabra phobos, que a lo mejor muchos de nosotros estamos más como inmersos en esa, ¿no? Cuando tú dices, tengo fobia a, es como le tengo miedo, un pavor a este animal, ¿no? Entonces se ocupan estas dos palabras, en el Antiguo Testamento yirah y en el Nuevo phobos. Tienen dos sentidos. Dos sentidos quiere decir que se pueden ocupar en dos diversas formas. Esta palabra se puede ocupar en dos diversas formas. La primera es, el primer sentido de esta palabra o de estas palabras es terror, miedo o pavor. Terror, miedo o pavor. ¿Qué versículos nos hablan de este terror? Dice Deuteronomio 2:25, vamos a leerlo. Deuteronomio 2:25. A partir de hoy haré que los pueblos de toda la tierra sientan terror a causa de ustedes. Cuando oigan hablar de ustedes, temblarán de espanto y de miedo. La palabra que ocupa aquí es yirah, y el sentido en que lo está ocupando no es un miedo reverente, es un terror, es un espanto. Salmo 105:38 dice, Salmo 105, verso 38 dice, Egipto se alegró cuando se fueron. ¿Por qué? Porque les tenían mucho miedo. Pavor, terror, les tenían miedo, les tenían pavor. Ahora en el Nuevo Testamento, Lucas 2:9 dice, de repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria de Dios los rodeó. Los pastores estaban aterrados. O sea, la gloria de Dios descendió y los rodeó, y ellos ¿qué hicieron? Órale, qué padre, nos podemos lanzar aquí en la gloria de Dios. No. Tuvieron miedo, pavor, terror. Hechos 5:11. Después de lo que pasa con Ananías y Zafira, que ellos mueren, dice, gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Gran temor, la palabra aquí se está ocupando en el sentido de terror, miedo, pavor. ¿Por qué? ¿Miedo al castigo podríamos decir?
Sí. ¿Qué había pasado con Ananías y Zafira? Mintieron al Espíritu Santo, murieron. Y dice después de eso, gran temor se apoderó de ¿quiénes? ¿De toda la iglesia? ¿De los que no conocían a Dios? No, ¿de quién? De la iglesia. ¿La iglesia le temía a Dios? ¿Le tenía un terror a Dios? Exacto. Terror, pavor. Decían, no, ¿y si eso nos pasa a nosotros? ¿Y si eso nos sucede? Si les sucedió a ellos, nos puede suceder a nosotros. Con esto podríamos decir, ¿hay que tenerle miedo a Dios? Sí, claro, sí. Y ahorita vamos a ver por qué. Sí, hay que tenerle terror a Dios y ahorita lo vamos a ver. Ahora, en el otro sentido, que se puede ocupar la palabra jirá o phobos, es veneración, honor, temor por respeto o admiración. Esto estás hablando como más un temor filial, ¿estás de acuerdo? Respeto, veneración, honor, admiración. Levítico 19:3 dice, cada uno de ustedes tenga gran respeto por su madre y su padre y siempre guarden mis días de descanso. Yo soy el Señor su Dios. Génesis 28:16-17. Génesis 28:16-17 dice, entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo, qué temible es este lugar, no es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. Aquí la palabra temor se ocupa como veneración, honor, temor por respeto o admiración. Entonces estos dos conceptos es algo que tú y yo debemos de tener equilibrado. Hay que tenerle terror a Dios, pavor, sí. Hay que tenerle miedo en cuanto a respeto, veneración, honor, también. Debe de estar equilibrado. Y te voy a poner un ejemplo. Si tú has visto las crónicas de Narnia, las crónicas, ¿sí? Las películas o leído los libros de C.S. Lewis. Las crónicas de Narnia fueron unos libros que escribió un autor cristiano que se llama C.S. Lewis, que tiene otro libro muy padre que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Pero vamos a ponernos en las crónicas de Narnia. En las crónicas de Narnia, cuando, no sé si recuerdas aquella imagen que los hijos de Adán, así les dicen, van a casa de los castores, la señora Castor y el señor Castor. ¿Recuerdas quién era Aslan, un león? Ahora, si tú estuvieras delante de un león, ¿tú te lo agarrarías a zapes? No, ¿por qué? ¿Hay que tenerle miedo al león? Sí, claro. ¿Hay que tenerle un respeto al león? Sí, claro. Podríamos pensar que el miedo o el temor a Dios es algo así. Si yo tuviera un león aquí, yo voy a respetar al león. O sea, yo veo esa película y me encanta porque abrazan a Aslan y es como muy tierno, como con las personas que él tiene al lado y todo eso, pero cuando Aslan ruge es como, ah, caray. O sea, espera. Incluso tú podrías tener un perro, así de esos perros grandes, y decir, ay, qué bonito, ¿no? Y estar con él y decir, lo respeto y todo, pero si de repente se acerca alguien y empieza a ladrar, sí te quedas así como de, se me vaya a descontrolar. En las crónicas de Narnia, la castora está hablando con Susan, con una de las chicas, y le dice la castora, Aslan es un león, es el gran león, es el león. Y Susan le dice, oh, pensé que era un hombre. ¿Y es seguro? Porque delante de un león debería sentirme un poco nerviosa. Y la castora le dice, así será, querida, no lo dudes. Si existiera alguien que se presentara delante de Aslan sin que sus rodillas tiemblen, ese debe ser el más valiente que la mayoría, o debe ser un simple tonto. Susan le dice, entonces él no es seguro. Y el castor interrumpe y le dice, ¿seguro? ¿Quién dijo algo de estar seguro? Claro que no es seguro, pero él es bueno y él es rey. Y de aquí me encantan dos cosas. La primera es que ella dice, oye, delante de un león eso no es nada seguro. ¿Cómo? Aslan es así, ¿no vamos a tenerle miedo? Sí, claro, cuando estés delante de su presencia, si tú no tiemblas, si tus rodillas no tiemblan, son por dos cosas. O eres la persona más valiente del mundo, o eres la más tonta, porque no sabes delante de quién estás. Y la segunda es, ¿entonces hay que tenerle miedo? Sí, pero Él es bueno y Él es nuestro Rey. ¿A qué voy en este punto? En la Biblia Dios es descrito como temible. Deuteronomio 10:17 nos dice que Dios es temible. Y ese temible es, hay que tenerle terror.
hay que tenerle pavor, es temible. También es descrito como fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29 lo dice, Hebreos 12:29. Ahora, estas dos cosas, ¿te generan pavor, terror? Sí, sí, claro que sí. Nuestro Dios es descrito como un Dios temible. Ahora, es como un fuego consumidor también. ¿Me genera pavor eso? Claro, o sea, un día me llevaron a el CAT se llama, a un lugar en Toluca donde vas a hacer como operaciones de rescate para, te enseñan a cuando se quema algo, cómo apagarlo y cómo rescatar a alguien y cosas así. Nos metieron en una casita y empezaron a meter paja y nos la prendieron y nos dejaron ahí para que viéramos cómo se consumía tan rápido. Cuando se empezó a consumir, para mí era como de, no puede ser, ¿a qué hora nos van a decir ya sálganse? Y no nos dijeron, y yo estaba aterrado, pero decía, pues si nadie se sale, yo no voy a salir. Y yo estaba ahí viendo cómo se prendía y a medida que se prendía veía cómo bajaba el humo y lo empezaba a respirar y de por sí tengo alergias, era como de... Y me empezó a dar temor, o sea, dije, ahorita no se me desmayo aquí y pasa algo, pero no me salí. Si eso puede provocar un miedo en nosotros, yo no sé qué tanto temor podría estar delante de la presencia del Señor sin saber que tenemos a Cristo. Y sabiendo que tenemos a Cristo, yo creo que también delante de Él deberíamos de temblar. Y si no temblamos es una de dos, o nos creemos muy valientes, que eso se traducirá no conoces a Dios, o dos, somos los más tontos de este mundo porque no lo conocemos, porque no sabemos, porque nuestro Dios es temible y es fuego consumidor. Ahora, la parte de Él es nuestro Rey y Él es bueno, también está en la Escritura. Salmo 34:8 nos habla de su bondad. Él es bueno, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Efesios 2:4. Por su gran misericordia. Ahora, Dios es amoroso también. Primera de Juan 4 nos habla de todo eso. Dios es amor. Entonces, teniendo estos conceptos bien equilibrados, yo puedo entender que a Dios sí hay que tenerle miedo, sí, claro, Él es temible y Él es fuego consumidor, pero eso no debe regir el por qué yo obedezco, sino que, yo obedezco, ¿por qué? Porque yo conozco su carácter, porque sí, Él puede ser temible y es fuego consumidor y sí me da pavor y delante de su presencia yo puedo temblar, pero yo puedo estar al lado de Él porque yo sé que Él es bueno, yo sé que Él es misericordioso, que Él es amoroso y Él es bueno y Él es mi Rey. Entonces, si hay que temerle, sí hay que temerle, pero eso no es lo que debe de gobernar, porque como te decía, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el amor echa fuera todo el temor, y el amor es el principio de la obediencia. Entonces, ese es el punto, hay que tenerle miedo, sí, claro, pero eso no debe de gobernar mi corazón, ni ser la causa principal por la cual yo obedezco. Yo debo de saber qué Dios dice cuando yo no obedezco. Si yo no hago esto, entonces sí va a haber un castigo. Pero eso no debe de motivar mi obediencia. Lo que motiva mi obediencia es mi miedo o mi temor a fallarle, a romper su corazón, a no hacer lo que Él me está pidiendo porque Él me ama. Entonces, Nehemías tenía en mente estas dos verdades. Nehemías 4:14 dice: luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares. O sea, Nehemías entendía que Dios es grande y temible, que Dios es grande y temible. Él entendía estas dos verdades. Ahora, podemos decir, oye, yo quiero ser como Nehemías, ¿no? Hay 4 verdades para temer a Dios, 4 cosas que tú debes de tener en mente para temerle a Dios. La primera es, tú debes de conocer a Dios. Tú debes de conocer, para temer a Dios, tú debes de conocer a Dios. Acabamos de ver algunos versículos, ¿no? Nuestro Dios es grande y es temible. Nuestro Dios es fuego consumidor. Pero nuestro Dios es amoroso, nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es misericordioso. Yo debo de conocer a Dios para poder temerle de una forma correcta. Porque si yo no conozco a Dios, entonces mi actuar va a ser como de, no pasa nada, ¿no? Dios es mucho amor, Dios es mucha misericordia, pero pues es muy buena onda, ¿no? Siempre me va a estar perdonando, siempre va a estar pasando esto, cuando a lo mejor podemos pensar en Sansón, ¿no? Va una, van dos, van tres, y a la tercera él no se dio cuenta que Dios ya lo había dejado, y ese es uno de los pasajes más tristes. Entonces, yo debo de conocer a Dios, yo debo de conocer su carácter. Segundo punto, estás en su presencia siempre. Debes de estar consciente de que tú estás en su presencia siempre. Y esto no quiere decir
que hace mucho tiempo, creo que la primera vez que me tocó venir a predicar, te ponía una presentación y te decía, ¿por qué haces lo que haces, no? Imagínate que durante toda la semana hubieran puesto una cámara, nos comportaremos de una forma distinta, como sí. Ahora, nosotros deberíamos de tener en cuenta que siempre estamos delante de la presencia de Dios, siempre, 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 siempre estamos delante de la presencia de Dios. Eso es para que me dé miedo y esté así como súper, no sé, apanicado o me vuelva loquito y diga, ay, es que no, Dios siempre me está viendo, ¿no? Yo no sé si has visto las películas de hackers o de personas que son buenas con la tecnología y todo eso y que tapan su camarita aquí de la computadora o cámaras de cualquier lugar. ¿Sí han visto eso? Bueno, las tapan porque dicen que los espían. Entonces se vuelven tan paranoicos que tapan cámaras de todos lados porque tienen miedo de que los espíen. El punto aquí es, nosotros no deberíamos de hacer eso, simplemente vivir conscientes de que Dios está presente siempre en todo lo que hacemos. Ahora, tercer punto, tú debes de entender que respondes a Él, que vas a responder por lo que hagas y por lo que no hagas. Ese es el tercer punto. Nehemías hizo lo correcto delante de Dios, no lo que era bueno para sus propias necesidades y preocupaciones, porque sabía que tendría que responder ante Dios. O sea, Nehemías hizo lo que hizo no porque él dijera, ay, en el versículo que leímos, verso 15, Nehemías no hizo esto a causa de que él era bien sabio, a causa de que él era bien bueno, a causa de que él le gustaba que la gente hablara bien de él, de que le gustaba que todos vieran lo bueno que era. No, o sea, Nehemías hizo esto a causa de el temor de Dios. Y cuarto punto, tú debes de ser fiel, debes de ser fiel. ¿Qué quiere decir esto? Que tú debes de atribuirle al Señor lo que a Él se merece y debes de ser íntegro en cuanto a las cuestiones que tú haces. La fidelidad tiene que ver con eso, la fidelidad tiene que ver a que yo sé a quién me debo y entonces actúe en consecuencia. Y por lo tanto, yo soy fiel al Señor. Ahora, estas cuatro frases se resumen estos 4 puntos se resumen en una frase que a mí me encanta mucho, que se llama Coram Deo. ¿Han escuchado de esa frase? Coram Deo, ¿no? Coram Deo es una frase en latín que significa delante de su rostro. Coram Deo es como delante del rostro de Dios. Se escribe C-O-R-A-M espacio D-E-O. Coram Deo es delante de la presencia de Dios. Vivir Coram Deo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Es vivir en la presencia de Dios, es entender que lo que sea que hagamos y donde sea que lo hagamos, estamos haciéndolo bajo la mirada de Dios. Dios es omnipresente y no existe lugar tan remoto que podamos escapar de su mirada penetrante. Vivir Coram Deo es vivir una vida con integridad. Me encanta esta frase porque a mí siempre me gusta como utilizar como un contexto grande y resumirlo en una frase para que yo pueda anotarla, ya sea en mi teléfono, ya sea hacer una pulsera, ya sea donde sea, poder recordar que, con esa frase corta me recuerda una verdad que es más amplia. Entonces, Coram Deo me encanta porque lo que transmite es la idea de que tú estés consciente que toda tu vida es una vida que es vivida delante de la presencia de Dios, delante del rostro de Dios, y que por consiguiente debes buscar glorificar a Dios en cualquier área de tu vida. Entonces, mi intención con esto es que a lo mejor tú recuerdes estos 4 puntos en una simple frase que es Coram Deo. O sea, estoy viviendo Coram Deo. Coram Deo quiere decir, o sea, siempre estamos delante de la presencia de Dios. ¿Estás de acuerdo? Siempre, siempre. Pero no siempre estamos conscientes de que estamos viviendo delante de su presencia. Y la mayoría de las veces que hacemos lo que hacemos que no agrada a Dios es porque yo no estoy consciente que estoy viviendo delante de la presencia de Dios. O sea, pienso como que yo no le voy a rendir cuentas. Pienso que yo no voy a responder delante de Él. Pienso que no es importante lo que Él diga. Entonces, vivir Coram Deo es algo que
tú y yo deberíamos de recordar constantemente para poder vivir una vida que glorifique a Dios. Coram Deo no lo vas a encontrar en la Biblia. No vas a decir, vive Coram Deo, apóstol Pablo a los Efesios, vive Coram Deo. No. O sea, es como una frase que engloba verdades bíblicas dispuestas para cómo debemos vivir tú y yo, que alguien compiló y entonces dijo que la vida tenía que vivirse así, Coram Deo. Nehemías no se comporta como otros, no porque fuera más inteligente, abusado, prudente, sino porque él vivía Coram Deo, él vivía delante de la presencia de Dios, él vivía temiendo a Dios. Ahora, para cerrar esto, el temor a Dios no es nada más decirlo. El temor a Dios se refleja en cada área de nuestras vidas. Y aquí vemos cómo se reflejó en el área de Nehemías. El temor a Dios tiene cuestiones prácticas en la vida de Nehemías y se vio en cómo él ocupaba lo que Dios le había encargado. A menudo cuando me tocaba estudiar acerca de las ofrendas, porque ofrendaba, pero a veces no sabía ni de dónde salía, ¿no? Dios ha dicho que yo ofrende, que yo diezme, ¿cómo le gusta a Dios que yo lo haga? ¿Qué piensa Dios de los diezmos, de las ofrendas? Entonces, algo que podría resumir en todo eso es que a Dios le importa el uso de nuestras finanzas, porque el uso de nuestras finanzas es algo de las cosas que más refleja nuestro estado espiritual. El uso de las finanzas es una de las cosas que más refleja nuestro estado espiritual. Si no me crees, te iba a decir, pregúntale al que está al lado y dile, ¿cómo ocupas tus finanzas? A ver, enséñame un estado de cuenta. Entonces ahí tú puedes ver, no lo hagan, no lo hagan, háganlo con ustedes. Tú piensa, o sea, ¿cómo yo ocupé mis finanzas esta semana? Y entonces ahí puedes ver si lo ocupaste en solo tus deseos o si te preocupaste a lo mejor en si en el granero abundante las viudas de esta iglesia tenían algo, ¿no? O si ofrendaste, o si viste a algún hermano en necesidad, o si a lo mejor le preguntaste a alguien, oye, ¿qué onda? ¿Te puedo ayudar en algo? O a lo mejor ahorita con los brotes que han estado de COVID cañones, oye, brother, ¿cómo estás? ¿Tienes algo ahí en tu casa? ¿Puedo ayudarte con algo? ¿Te puedo servir de esta forma? ¿De qué manera tú ocupaste tus finanzas esta semana? Y eso va a reflejar el estado espiritual de tu corazón. Eso va a reflejar si tú de verdad temes a Dios, si tú obedeces a Dios. Entonces, Nehemías, versos 16 al 18, para acabar el capítulo, dice: también me dediqué a trabajar en la muralla y me negué a adquirir tierras. Además, exigí a todos mis sirvientes que dedicaran tiempo a trabajar en la muralla. No pedí nada, aunque con frecuencia daba de comer a 150 funcionarios judíos de mi mesa, sin contar a todos los visitantes de otras tierras. Las provisiones que yo pagaba todos los días incluían un buey, 6 ovejas o cabras selectas y una gran cantidad de carne de ave. Además, cada 10 días necesitábamos una abundante provisión de toda clase de vino. Sin embargo, rehusé exigir la ración que me correspondía como gobernador porque el pueblo ya tenía una pesada carga. Un toro o buey y 6 ovejas te alcanzaban para... Bueno, un teólogo dice que te alcanzaba para 600 u 800 personas. Ahí está diciendo para 100, 150 magistrados, ¿no? Pero no está contando a todas las personas que venían con ellos. Y no está contando a todos los extranjeros. Y no está contando a las mujeres que venían con ellos. Entonces, imagínate al día, o sea, ¿cuántas personas tenía que alimentar Nehemías? Podríamos decir, Nehemías era rico, ¿no? Y podemos decir, sí, ¿era malo que Nehemías fuera rico? No. Porque el dinero no podríamos decir como que es malo. Lo malo es el amor al dinero. Eso es lo malo. Y la Biblia nos advierte, cuídate del amor al dinero. Entonces, Nehemías no solo tomó lo que podía, o sea, no solo no tomó lo que podía. Nehemías no solo no tomó lo que podía, sino que también dio cuando no tenía que hacerlo. Nehemías tenía que alimentar a todas estas personas. Pues sí, bueno, pues por cortesía, pero pudo habérselo sacado de los impuestos del pueblo, ¿no? Y eso no hubiese tenido nada de malo porque así se hacía. Pero Nehemías dijo, no, el pueblo tiene una carga pesada, yo no voy a hacer una carga más para ellos. Entonces, de lo que me dieron a mí, o de las cosas que yo he ganado, o de las finanzas que Dios me ha dado, de eso yo voy a proveer para ellos, porque Dios ha sido bueno conmigo. Entonces, Él lo hizo. Una de las formas en que nos podemos dar cuenta si una persona teme a Dios es el uso de sus finanzas. Como Nehemías. Nehemías temía a Dios, pero también amaba a sus hermanos. Y entonces él no quiso ser una carga para ellos y alimentó y llevó la carga de otras personas para poder así reflejar quién era el Señor. Entonces, para poner en práctica el amor o el temor de Dios, yo debo de conocer a Dios y lo que Él dice. Dios es dueño y
Dios es dueño y yo mayordomo. Eso es algo que la Biblia dice. Dios es dueño. Colosenses 1:16 dice, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe. Todo fue creado por medio de Él y para Él, hablando de todo lo que hay y con respecto a tus finanzas. O sea, Dios es dueño. 1 Corintios 10:26 dice, pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Tú y yo le pertenecemos al Señor. Tu trabajo le pertenece al Señor. Tu paga le pertenece al Señor. Dios te ha dado el trabajo, Dios te ha dado esa paga, Dios te ha dado tu casa, Dios te ha dado tu carro. Pero permite que nosotros le llamemos mi dinero, mi casa, mi cartera, mi cuenta, cuando en realidad es de Él. ¿Te das cuenta? O sea, Él es dueño. Ahora, ¿yo qué soy? Yo soy mayordomo. 1 Corintios 4, del 1 al 2 dice, así que Apolos y a mí considérenos como simples siervos de Cristo, a quien se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Tú y yo somos administradores de la gracia de Dios, y la gracia incluye lo que Dios nos ha dado. Tu familia, tus hijos y en este caso tus finanzas. Tú eres mayordomo, tú no eres el dueño de eso. O sea, imagínate que tú eres el dueño de una empresa y dejas a alguien a cargo de las finanzas y no te comenta en qué gasta, en qué hace, qué no. No le vas a decir, oye, ¿qué onda? No es tu dinero, es de la empresa, yo soy dueño de la empresa. Debes preguntarme a mí para qué se ocupa. ¿Cuántas veces tú le preguntas a Dios? ¿Cuántas veces tú dices, qué es lo que Dios quiere con esto? ¿Qué quieres que yo haga con esto, no? ¿Me lo has dado para pagar la renta? Sí, claro. ¿Me lo has dado para ofrendar? Sí, claro. ¿Me lo has dado para ayudar en la iglesia? También. ¿Me lo has dado para divertirme? También. O sea, también. Nosotros debemos de ser mayordomos fieles y ver nuestras finanzas y entonces ocuparlo para eso. Podríamos pensar a lo mejor en el joven rico, ¿no? Que el Señor Jesús le dice, entrega todo lo que tienes. O sea, Nehemías era rico y no le dijo, entrega todo lo que tienes. Ahí fue porque él tenía un ídolo en su corazón que era el dinero. El Señor a nosotros no nos dice eso, entrega todo lo que tienes. En cuanto a que tú vayas y dejes todo el dinero a Dios, ¿no? Porque también ahí tú serías un mayordomo no fiel, porque tú no le vas a decir al de la renta, oye, ¿sabes qué? Es que fui a dar todo a la iglesia, entonces no te lo puedo dar a ti. Sería como de, brother, no, porque tú tienes un compromiso ahí, Dios te ha dado para que tú puedas sustentar eso también. Entonces, Dios nos da para que nosotros, como dice Proverbios, como hormiguitas, podamos ocuparlo fielmente y distribuirlo en cuanto a lo que Él nos ha dado. Ahora, lo que Dios dice acerca de los que no son generosos. Deuteronomio 8:18 dice, al que ayuda, bueno, lo que dice y lo que no dice sobre los generosos. El generoso dice, al que ayuda al pobre no le faltará nada. O sea, esa es una promesa de Dios para aquel que es generoso. Si tú ayudas, dice Dios, no te va a faltar nada. A veces le tenemos miedo a esto porque decimos, eso es como teología de la prosperidad. No, brother, es lo que dice Dios aquí. Si tú ayudas, no te va a faltar nada. Porque el que ayuda está consciente que su sustento no está en que él deje ir algo, sino que su sustento está en la promesa de Dios. Y podemos pensar en el sermón de monte, Jesús diciendo, no te preocupes por qué vas a beber, qué te vas a poner, qué vas a comer, porque yo tengo cuidado de ti. Entonces, el que ayuda no le faltará nada. En cambio, el que no es generoso dice, los que cierran sus ojos ante la pobreza serán maldecidos. Yo debo de ser consciente de lo que dice Dios. Ahora, ¿cómo es Dios con Nehemías? Nehemías entendía que él tenía un Dios bueno, un Dios generoso, un Dios misericordioso. ¿Cómo lo sabía? Porque vemos cómo lo sacó del lugar donde estaba y que le proveyó todo, escoltas, dinero, provisiones, el llegar a salvo, el que estuviera ahí con ellos, el salvarlos, el cuidarlos. Él sabía quién era Dios. Entonces hay que conocer eso. Nehemías no era dirigido por un miedo constante al castigo de Dios, sino por el conocimiento y la experiencia que tenía de quién es Dios, y obedecía porque lo amaba. Así, Nehemías hacía un esfuerzo consciente día a día por vivir delante de la presencia de Dios, o podríamos traducirlo, Nehemías hacía un esfuerzo consciente de vivir todos los días coram Deo, delante de la presencia de Dios. Entonces, hoy entendemos qué es el temor de Dios, entendemos que es tenerle miedo a Dios, sí, claro, entendemos que es un temor reverente a Dios, sí, claro, también, entendemos que mi obediencia no está fundamentada en el castigo, sino en el amor
y en no decepcionar a mi Señor, al que me ha comprado, y entonces yo puedo entender que el amor echa fuera todo el temor, pero que debe de haber un equilibrio entre esas dos cosas. Pero mi obediencia no está fundamentada en esta, sino está fundamentada en el amor al Señor. Y que día con día yo debo de hacer un esfuerzo consciente de vivir delante de la presencia del Señor, vivir coramdeo, y de esa forma podremos ser hombres y mujeres que temen al Señor. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, gracias porque hoy nos has hablado acerca de un tema que a veces no nos gustaría tratar, porque nos hace ver que muchos de nosotros hemos faltado, incluso en el momento de pensar que no debemos de tener pavor, miedo, que a lo mejor y simplemente es un mero respeto, pero Señor, no hay hombre ni mujer consciente de ti que pueda presentarse delante de ti sin temblar. Incluso podríamos pensar en este momento, Señor, el día en que nosotros podamos estar delante de tu presencia, ese resplandor glorioso, y estamos seguros que no va a haber hombre o mujer que pueda quedarse de pie delante de ti, Señor. No sabemos qué es lo que vamos a hacer, pero una cosa segura tenemos, que no vamos a poder estar delante de ti parados, viendo tu presencia, Señor, pero eso va a causar en nosotros un temor, sí, pero un gozo, un amor, algo, Señor, delante de nosotros, de que estamos delante de el Dios temible, el Dios que es fuego consumidor, pero el Dios que es bueno y que es nuestro Rey. Y vamos a estar alegres, Señor, en ese momento, y lo estamos ahora sabiendo que estamos delante de tu presencia. Somos muy bendecidos porque, Señor, a pesar de que no te hemos visto cara a cara, anhelamos poder hacerlo. Y para ello queremos vivir una vida en integridad, una vida consciente de que estamos viviendo delante de tu presencia, y que eso sea un motivo que llegue a impactar en todas nuestras áreas. Señor, vimos el área de las finanzas, de cómo Nehemías pudo llevar a cabo su mayordomía con integridad. Así queremos hacerlo nosotros, pero no tan solo en eso, Dios, sino en cada área de nuestras vidas. Nosotros te damos gracias, Dios. Gracias porque a pesar de que eres un Dios temible, nosotros podemos acercarnos con confianza al trono de tu gracia para hallar el oportuno socorro. Nosotros podemos saber que somos escuchados, nosotros nos podemos saber amados, nosotros nos podemos saber cuidados, nosotros nos podemos saber de que vamos caminando de tu mano, Señor, que tú vienes con nosotros, no tan solo a nuestro lado, sino dentro de nosotros, porque tenemos tu presencia en nosotros, Señor. Y que así como veíamos esa analogía de las crónicas de Narnia, Señor, de pensar que sí, que tú delante de tu presencia nosotros vamos a tener temor, o debemos de tener un temor, pavor, también sabemos que tú eres bueno y misericordioso y amoroso con cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias, te bendecimos, y sabemos que somos escuchados delante de ti, no por quienes somos, sino por las obras de Cristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Vida nueva para el mundo. Vida Nueva para el Mundo presenta su nueva plataforma streaming, con contenido exclusivo para tu crecimiento espiritual. En ella encontrarás conferencias, series, masterclass, cápsulas, podcasts, programas de entrevista y más. Ingresa a nuestra página vidanueva.plus y regístrate. Es totalmente gratis. Nuestros contenidos son de gran variedad, con temas para todas las edades. Regístrate ahora en vidanueva.plus. Queridos amigos, ¿cómo están? El día de hoy les tengo una mala y una buena noticia. Lamentablemente se nos acabaron las habitaciones que teníamos para este retiro de matrimonios y ahora familia. Sin embargo, ¿qué crees? Traigo una noticia maravillosa. El Hotel Iberoestar nos acaba de abrir nuevas secciones ahora en el Paraíso Beach y en el Paraíso del Mar, para que tú y tu familia puedan acompañarnos en este gran retiro.
Así que no te pierdas la oportunidad y el privilegio de llamarnos y apartar. Es tu última oportunidad. ¡Llama ya! Queremos anunciarles con mucho gusto que tenemos ya disponibles más de 2,000 conferencias en audio y video, en memoria USB y en descarga también, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y diversas series más. Les recomendamos y les sugerimos que las adquieran. Serán de enorme bendición para todos que están apasionados por la verdad y que aman las Sagradas Escrituras. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo, un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el Anticristo, quién va a ser el Anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. ¿Qué tal? Me da mucho gusto invitarles a todos ustedes a nuestro próximo Coffee Break en la ciudad de Toluca, donde vamos a tratar el tema El poder de la Biblia. No cabe duda que estamos viviendo en un mundo con diversas ideologías, filosofías, que han arrastrado a la mayor parte de la humanidad a una desorientación total. Pero a través de esta conferencia voy a tratar de explicar claramente por qué en la Biblia podemos encontrar los fundamentos más sólidos que cualquier ser humano pueda encontrar para verdaderamente vivir una vida de paz, una vida de seguridad, una vida de esperanza. Les esperamos. Vida nueva para el mundo.